Vamos a meditar en esta noche. Vamos a seguir con el tema que empezamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos empezando una miniserie que hemos llamado La sana doctrina sirve para... Vamos a ir viendo estos días algunos aspectos prácticos. Pero antes... Como se ha comentado, vamos también a pedirle al Señor que bendiga su palabra, ¿vale? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva ocasión que tenemos de abrir tu palabra, porque siempre hay algo nuevo, algo refrescante, algo que puede ayudarnos a tomar sabias decisiones en medio de este mundo y de la vida que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque en ella encontramos refugio, pero también consuelo y dirección. Pedimos, Señor, que en estos momentos, al meditar en ella, tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos hable personalmente a cada uno de nosotros. No importa la distancia, no importa la situación, pero tú, Señor, siempre hablas. Gracias, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy me voy a sentir un poco raro porque no tengo el mando, porque no tenemos proyección, así que me tenéis que seguir bien atentos los que estáis especialmente aquí en cuanto a la exposición. Quiero recordar muy rápidamente algunas de las cosas que mencionaba el martes pasado. En realidad es el primer tema, lo que pasa es que era un poco extenso y por eso hicimos una introducción. Hablaba de la sana doctrina, pero no vamos a estar hablando en esta miniserie de contenidos de la sana doctrina, sino aspectos bien prácticos. ¿Para qué sirve la sana doctrina? Y estábamos diciendo que la sana doctrina no es simplemente información, sino que realmente nos ayuda en nuestro peregrinaje en este mundo. Nos ayuda a aplicar la revelación de Dios hacia nuestras vidas. Hablábamos el ejemplo, ¿no?, del médico, ¿no?, que el médico pues ha de tomar decisiones muchas veces sabias, bueno, siempre, pero algunas son incluso de riesgo para el paciente que está atendiendo. Bueno, así nos hemos de tomar la palabra de Dios, algo que es urgente, pero también es imprescindible en cualquier área de nuestra vida. Por eso, hablando de la sana doctrina, decíamos que, la Biblia, las Escrituras, no nos dan una información detallada de todas las cosas que nos pueden ocurrir en la vida, pero sí que nos traza a grandes rasgos las cosas fundamentales que nos ayudan a tomar decisiones. Dios nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos, sí, pero también para vivir una vida que le agrade a Él. Esos son los dos grandes parámetros por los que hemos de movernos. La palabra de Dios nos dice cómo podemos ser salvos, pero también cómo debemos vivir de manera que le agrade a nuestro Dios, a nuestro Creador y Salvador. Recordamos, hablando de la sana doctrina, cómo Pablo lo lleva a terrenos prácticos y veíamos el texto de Tito, la epístola a Tito, capítulo 2. Simplemente vamos un momento rápido, otra vez de nuevo a Tito, la epístola a Tito, capítulo 2. Para recordar un poco cómo Pablo tiene bien claro, y luego veremos unos detalles muy interesantes, cómo Pablo tiene bien claro que la sana doctrina tiene que ver con las relaciones también y las actitudes hacia otras personas. Dice, versículo 1, Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y fijaos, inmediatamente, en lugar de dar una disertación teológica o doctrinal de temas
de soteriología, de antropología, de angelología, etcétera, etcétera, pasa a terrenos muy prácticos y enseguida empieza a decir lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué son? Pues que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, que las ancianas asimismo sean reverentes, no sean calumniadoras ni esclavas, que enseñen a mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos. Vemos como la sana doctrina tiene que ver con todas las generaciones en el ámbito de la comunidad y de la Iglesia. También habla de los empleados, que en este caso los esclavos, que les dice, exhorta, versículo 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, versículo 10, pero fijaos que dice, para que en todo, en su manera de actuar, en su manera de vivir, adornen, ¿el qué? La doctrina de Dios. Así que, ¿qué relación tan directa tiene el contenido de la sana doctrina con el vivir, el vivir cotidiano, incluso en nuestras propias relaciones? Bueno, pues vamos a avanzar esto, porque lo que estamos diciendo es que nuestras vidas deben ser conformadas al esquema de la sana doctrina o lo que la sana doctrina nos proporciona. Decíamos que la sana doctrina nos lleva a tener una fe sana, a tener un corazón sano y una conciencia sana. Fe, corazón y conciencia sana. La manera principal en la que maduramos como cristianos es a través de la vida de la Iglesia. Y vamos a estar mencionando un poco este aspecto. La sana doctrina sirve para la vida en la Iglesia. Hay una metáfora que utiliza en 1 Corintios, capítulo 12, Pablo, cuando habla acerca de los dones. Y lo que podemos ver, y eso lo compartimos muchas veces, cómo somos edificados a medida que nos edificamos unos a otros, a medida que compartimos, que nos ayudamos, que cooperamos, todos somos edificados, sobreedificados, crecemos, y es un trabajo en equipo, es algo en equipo. Fijaos, quiero poner un ejemplo visual. Por ejemplo, hay un deporte que es el surf. El surf, ¿sabéis? Es esa tabla, ¿no? Esa tabla que aquel que le encanta el surf coge la tabla, se monta encima de la tabla, se dirige hacia una ola y luego pues se deja llevar por la ola y disfruta disfruta y además tiene riesgo también. El deportista, el surfista que practica eso, pues lo disfruta, incluso disfruta que otros vean cómo él disfruta, y hay gente que disfruta viendo al surfista. Pero hay otro tipo de deporte, otro deporte, bueno, que hay muchos, que son deportes como el fútbol, o el básquet, o el baloncesto, o el balonmano, o como se llame. Hay un montón de deportes que son en equipo. Bien, hay una gran diferencia entre el surfista o cualquier otro deporte individual y aquellos deportes que son en equipo. Es un ejemplo de que la iglesia en un sentido no es un deporte individualista, sino es un deporte en equipo. Es un convivir unos con otros. Muchos cristianos, sin embargo, tratan su cristianismo como si fueran surfistas. Muchos viven su cristianismo como si fuera yo cojo mi tabla, yo oro, yo estudio la Biblia,
yo asisto a la reunión de adoración o de estudio bíblico, yo amo a mi prójimo, yo comparto el Evangelio con otros, yo. Cuando eso, que es muy importante y necesario e imprescindible, como estábamos comentando este domingo pasado, está claro que ese no es el propósito de Dios simplemente para que uno viva una vida en solitario, esa vida de fe me refiero. Está claro que asistir a la iglesia y tener amigos cristianos nos beneficia. Pero lo que estructura realmente nuestras prioridades, lo que define el carácter de nuestro discipulado, lo que usamos para relacionarnos es precisamente el ámbito de la iglesia. La Escritura enseña que el cristianismo se parece más, por poner la comparación, a un deporte en equipo, no un deporte en solitario. Y es verdad que cada uno de nosotros debe de arrepentirse de manera individual del pecado, cada uno de nosotros debe de confiar en Cristo a nivel personal, cada uno debe tomar, como decíamos el domingo, la decisión de pagar el precio de ser un discípulo de Jesús. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta ante Dios, eso hay muchos textos bíblicos que lo recuerdan. Cada uno de nosotros es responsable de lo que hace cada uno de nosotros. No podemos decir, es que fulanito, menganito es así y por eso yo. No, cada uno de nosotros daremos cuenta a Cristo. Sin embargo, siendo esto verdad, la naturaleza misma de la vida cristiana es colectiva. Es colectiva. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente, aquí hermanos, los que estáis aquí, vamos a ver 3 textos rápidos. Hechos, capítulo 2. Todo esto tiene que ver con la sana doctrina que estamos hablando. Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice que los primeros cristianos, Hechos 2, versículo 41, dice, así que, Hechos 2, versículo 41, los que recibieron su palabra, está hablando, acordaos del discurso, el mensaje, el sermón de Pedro y la conversión de miles de personas, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron a ese ya grupo incipiente de discípulos. También en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, del capítulo 12 que hemos dicho que habla acerca de los dones, pero solamente por mencionar un detalle, dice 1 Corintios 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, y no se refiere al cuerpo personal, está hablando todo el capítulo, está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos los que formamos parte del cuerpo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Venir a la fe en Cristo significa ser traído cerca, no solo de Dios, sino del pueblo de Dios. Y hay otros pasajes, el propio Señor Jesús, por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. Mateo 12, cuando se encuentra el Señor Jesús, dice que Él hablaba a la gente, versículo 46, Mateo 12, 46, he aquí su madre
María y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar». Respondiendo él al que le decía esto, dijo: «¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Es decir, todo aquel que es un seguidor, una seguidora de Cristo, forma parte de la gran familia de Dios, como tantas veces aparece en el Nuevo Testamento. Uno se siente partícipe de la familia de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 4, donde describe el crecimiento. Efesios capítulo 4. Quiero recordar lo que estamos pensando y meditando es cómo la sana doctrina sirve para la vida en la Iglesia, en ese contexto en el que Dios nos ha puesto. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, para que veamos un poco ese contexto, porque dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La manera, yo diría, principal en la que maduramos como cristianos es a través de la vida en la Iglesia. Y eso cuesta de entender y cuesta de asumir y de empaparse uno cuando se piensa que la fe sí es mía y mi responsabilidad delante de Dios es mía únicamente, y es cierto, pero tener conciencia de que nos pertenecemos, eso ya es otra historia. Somos, dice la Escritura, somos edificados a medida que edificamos a otros. Por eso decíamos antes que el cristianismo es un crecimiento en equipo. Tantas veces Pablo habla del cuerpo, ¿no? Y en el capítulo 12 de 1 Corintios menciona mucho esto. Así que la sana doctrina sirve para la vida en la Iglesia. Tenemos en Romanos, ahora os invito a Romanos 12, que también es bien conocido. Romanos 12, ya sabéis, Romanos 12 viene después de los 11 capítulos primeros. Los 11 capítulos de Romanos son realmente un tratado no solo teológico, sino de contenido doctrinal. Y después de haber hecho toda una descripción de la obra redentora, del estado del hombre y cómo Cristo viene a rescatar al hombre, en el capítulo 12 pasa al terreno práctico. Y entonces dice, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es vuestro culto racional. El Evangelio nos llama, como dice en el versículo 2, nos llama a renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero más adelante empieza a decir de manera práctica Pablo que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Además, nos enseña a que pongamos, en los versículos del 4 al 8, que pongamos a los demás antes que a nosotros mismos. Y sigue el capítulo 12, no vamos a entrar en los detalles, nos va explicando cómo debemos amarnos los unos a los otros, honrarnos los unos a los otros, proveer de las necesidades de cada uno. Así que cuando el apóstol especifica lo que significa vivir por las misericordias de Dios, que dice al principio del capítulo, está él inmediatamente regresando a la idea de que somos un cuerpo, de que aun teniendo una experiencia personal, individual, nos pertenecemos. Eso es vivir la sana doctrina. Llevarlo al terreno práctico. ¿Cómo podríamos vivir? ¿Cómo podrías desarrollar los dones del Espíritu Santo en una isla desierta? ¿Cómo los podrías vivir? Porque el fruto del Espíritu Santo, que nos menciona en Gálatas, habla de, por un lado, las obras de la carne y por otro lado el fruto del Espíritu, la fe, paciencia, benignidad. ¿Cómo puedes tener paciencia en una isla desierta con alguien que no existe? ¿Verdad? Pero en el ámbito de la comunidad, en el ámbito de la iglesia, es cuando y donde podemos desarrollar precisamente y manifestar el fruto del Espíritu Santo. Así que, qué importante que es la sana doctrina, sirve para la vida de la iglesia. Pero no solamente para la vida en la iglesia, sino también, como digo, en la vida de la iglesia. Y vamos acabando esta parte hoy. Si la sana doctrina sirve para la vida en la iglesia, para tener todas esas relaciones unos con otros que nos beneficiamos, también sirve para disfrutar de la vida de la iglesia. Si pusiéramos el ejemplo de una familia, hoy en día es tan complicado, ¿verdad? Cada familia es una historia y hay familias de todos los colores, de todas las composiciones, pero digamos, pongamos un ejemplo muy bucólico, si queremos, o muy teórico, pero en una familia, digamos que se buscan momentos en los que se pueden comer juntos o se pueden hablar de temas. A veces en la familia hay alguien que lidera más una conversación que otro, o buscan momentos de pasarlo juntos, aunque sea yendo al cine o de excursión. En una familia hay tradiciones, hay costumbres. Todo eso determina cómo vive la familia, esa familia, ¿verdad? Estoy hablando en términos muy generales. Bueno, pues la vida de una iglesia, en un sentido, si pusiéramos ese ejemplo de la familia, es algo parecido. Lo que una iglesia hace cuando sus miembros están juntos, definen cómo es la vida de esa iglesia. Aquellas cosas que hagamos juntos, aquellas cosas que compartimos, eso determina cómo es la vida de una iglesia. Si una iglesia enseña, adora, impacta, convive entre unos y otros, eso hace que uno sea beneficiado por la manera de cómo está recibiendo de los demás esa vivencia espiritual. Así que la vida de la iglesia se manifiesta
en toda su plenitud en los encuentros, en la adoración colectiva, en los momentos de intercesión, en los momentos cuando estudiamos la palabra, o en acciones evangelísticas o de obra social, o cuando simplemente comemos juntos. Todo eso nos da un contenido de lo que es la vida de iglesia. Y todo eso es resultado precisamente de aplicar la sana doctrina en el ámbito de comunidad. Por eso en los próximos días vamos a ver otros aspectos prácticos de para qué sirve la sana doctrina. Qué importante es ver que la palabra de Dios, su contenido, tiene una aplicación en nuestra vida comunitaria, personal, tanto en la lectura de la Biblia como en la vida de santidad, como lo que es el amor, entender el amor, la adoración y otros aspectos. Pues bien, esto estaremos compartiendo en los próximos días, ¿vale? Quedémonos con esta idea. La sana doctrina sirve para... ¿Vale? Quedemos con esta idea. La sana doctrina sirve para... Porque a veces cuando hablamos de la sana doctrina parece que sea un muro infranqueable, y es cierto que tiene mucho contenido, evidentemente, y debe de tener contenido, pero pasémoslo al terreno práctico de la vida de la Iglesia. Bien, que el Señor nos ayude a ir creciendo en estos conceptos tan básicos pero tan importantes. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?